Muy queridos amigos, soy Julián Huitrón Fuentevilla, soy doctor en Derecho y soy presidente del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar. Quiero formularles por este medio una atenta invitación para que participen en el 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar, que se celebrará del 24 al 28 de octubre del 2016 en el Auditorio Jusemper-Loquitur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Es posible que ustedes participen si se suscriben al Congreso al correo que les voy a dar enseguida, y además decirles que tenemos el privilegio de que este Congreso sea inaugurado el 24 de octubre a las 17 horas por el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, y que además participarán solo en conferencias magistrales distinguidos juristas del extranjero y de México, entre quienes se cuentan el decano de la universidad en Argentina, el doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, el doctor Carlos Lazarte Álvarez de la Universidad a Distancia de Huelva en Sevilla y en Madrid, otras distinguidas personalidades de Cuba como Olga Mesa Castillo, de Chiapas el exrector Antonio García Sánchez. De México participan también quien fuera director a la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda Rivas. Igualmente tendremos a la decana de la Universidad Central de Venezuela, a una distinguida abogada de la República Dominicana que participó en la comisión que hizo la constitución de ese estado, de ese país. Y también señalarles que el desarrollo del programa será solo en conferencias magistrales que tendrán una duración de 40 minutos y 15 para preguntas y respuestas. Que el comité organizador de este importante evento lo encabeza el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el profesor Manuel Granados Covarrubias, de Derecho Constitucional, quien además es el presidente del 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar y quien les habla en mi calidad de presidente del Comité Científico Internacional, que agrupa más de 20 países que hemos hecho del derecho familiar nuestra actividad fundamental. La inscripción al evento es gratuita, estará limitada al cupo del auditorio Jusemper-Loquitur. Habrá que hacerlo al correo que les voy a decir, jhernandez366@hotmail.com, lo repito, jhernandez366@hotmail.com, para que tengan el derecho de participar, haciéndoles esta salvedad. Para tener la opción al diploma que se otorgará en el evento, hay que asistir el 90% de las conferencias de los días que dije antes, del 24 al 28 de octubre, de las 16 a las 21 horas. Es muy importante que ustedes sepan que entre los diferentes temas, brevemente los voy a mencionar, que se van a tratar, será, por ejemplo, el trabajo del doctor Michele Sesta de la Universidad de Bolonia, que es el texto de la nueva ley italiana sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que la doctora Olga Mesa de Cuba nos va a hablar sobre los avatares de la construcción histórica de la infancia hasta la protección jurídica en el derecho familiar, del doctor Roberto Goyena Copelo, la Argentina, donde recientemente se puso en vigor su nuevo Código Civil,
sobre la familia argentina, del desafío de ayer y la realidad de hoy. ¿Quién les habla? Voy a sustentar una conferencia magistral que se denomina El derecho familiar en el siglo XXI en México y a nivel internacional. Manuel Granados Covarrubias va a disertar en su conferencia magistral sobre el derecho constitucional familiar. El doctor Carlos Lasarte Álvarez de España sobre los deberes conyugales en el derecho contemporáneo. Juristas mexicanos como Demetrio Cortés Ortega, va a hablar sobre los fundamentos jurídicos de las nuevas formas de constituir las familias. El doctor Antonio García Sánchez nos va a hablar sobre la bioética aplicada al derecho familiar, las transformaciones y sus repercusiones actuales en la sociedad. La doctora Wils Rivera de Venezuela va a hablar sobre la filiación biológica e interés superior del niño en la jurisprudencia venezolana. Leoba Castañeda va a hablar sobre la filosofía del derecho familiar, reformas en detrimento del equilibrio de las relaciones subjetivas interfamiliares. Igualmente, de Argentina, la doctora Graciela del Valle Ariza nos va a hablar sobre la nueva sistemática de la enseñanza del derecho familiar en Argentina. Juan Luis González Alcántara y Carrancá va a hablar sobre la adopción en la Ciudad de México y sus problemas. Tenemos la conferencia del doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, también sobre temas de derecho familiar. La doctora Elsie Núñez Carpizo va a hablar sobre las consecuencias de haber prohibido el matrimonio de menores de 18 años en México. Quien fuera el presidente del último congreso que se celebró en Durango el año 2014, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, va a hablar sobre la especialidad, maestría y doctorado en Derecho Familiar que se estableció en la Universidad Judicial de Durango. Fernando Sosa Pastrana nos va a hablar sobre los problemas que derivan de la filiación en la inseminación artificial. Y así, todas estas personalidades van a hablar cada uno de temas distintos y usted tendrá la oportunidad durante 15 minutos de cuestionar, de preguntar, de recibir respuestas de cada uno de ellos. Para terminar esta difusión es importante ratificar que el comité organizador que dirige el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Manuel Granados Covarrubias, presidente de este evento, y quien les habla, estamos en la mejor disposición para continuar los éxitos de estos congresos que se iniciaron en 1977 en México con el primero, y que de entonces a la fecha se han celebrado 18 más. Muchas gracias por su atención y les reitero, si ustedes quieren participar, regístrense, inscríbanse en el código, en el correo electrónico jhernandez366@hotmail.com. Muchas gracias y ojalá nos veamos en el 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar.